esto es Hablemos de Salud, esto hace parte de los contenidos de Pensamiento al Aire. Estamos felices porque llegamos con esta información a todas partes del mundo, donde quiera que te encuentres. Queremos estar ahí acompañándote con algunas dudas, con esas cosas que a veces nadie nos puede contestar porque no tenemos la posibilidad de estar frente a un especialista. Y hoy, a petición del público, como se dice, estamos nuevamente con el doctor Hugo Gallego, él es toxicólogo de la Universidad de Antioquia, y vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos interesa porque en algún momento siempre hemos pensado que estamos en una relación adictiva, ahora los muchachos dicen una relación tóxica. Vamos a ver si eso de las relaciones tóxicas realmente existe, si tiene componentes psicológicos, psiquiátricos y toxicológicos, por los cuales seamos capaces de pronto desenmarañar este nudo que a veces parece tan difícil de soltar. Así que, hola y bienvenido. Muchísimas gracias. Me encanta estar de nuevo con ustedes acá en el programa. Bueno, qué alegría poder hablar de este tema y darle luces a aquellos hombres y mujeres que se encuentran en una relación muy conflictiva, donde en lugar de sentir amor y donde en lugar de sentir tranquilidad y paz, sienten es más bien como angustia y ansiedad de manera exacerbada en muchas oportunidades. ¿Cuáles son los rasgos de una relación tóxica? Digamos que los rasgos de una relación tóxica van caracterizándose por esas manifestaciones en las cuales la persona, en lugar de la relación generarle tranquilidad, generarle compañía, generarle confianza, generarle paz, por el contrario le está generando otro tipo de sentimientos que son disfóricos, o sea, que la persona no se siente bien, es que se ponen ansiosos, se tornan inseguros o están inseguros, se vuelven irritables y son personas que deben o quieren estar permanentemente o queriendo saber del otro o controlar el otro, y allí empiezan a distorsionarse realmente como las bases fundamentales de lo que debe ser una relación sana, adecuada y que ofrezca a la persona manifestaciones por las cuales la inició, o sea, manifestaciones agradables de tranquilidad, de paz y de compañía. Muy bien. Digamos que en muchas relaciones las personas creen que si tienen un comportamiento diferente, el otro va a tener una reacción distinta. Entonces, si la persona tiene, y esta también pues, puede ser una pregunta incluida, es ese tema de la celotipia, que si yo me comporto de una manera, esa persona celotípica tal vez pueda bajar esos niveles de ansiedad y de angustia, entonces se entra en el exceso de las explicaciones, se trata de acomodar, de no saludar al otro en la calle para que esta persona no se sienta mal. ¿Qué responsabilidad tiene el que está sufriendo, digamos, la enfermedad, y qué responsabilidad tiene la persona que está al lado de esa persona que está padeciendo la enfermedad? La pregunta es muy interesante y es muy amplia porque empecemos por el final. La celotipia es una enfermedad y es una enfermedad psiquiátrica ya caracterizada y con unos ítems o unos elementos distintivos y claros con respecto de ello. Incluso dentro del consumo de algunas de las sustancias hay una que es bastante frecuente que las personas no asocian o no relacionan, que se llama la celotipia alcohólica. En el problema del consumo de alcohol es bastante frecuente que se asocie ese tipo de celos y la persona, digamos, la persona consumidora probablemente dice pues que es una persona que quiere mucho a la otra persona, pero la persona que se siente querida dice, y creo que lo justifica desde el punto de vista de decir, no, es que como me quiere tanto, me cela, como me quiere tanto, está muy pendiente de mí, pero realmente puede estar subyaciendo una enfermedad como tal, que es la celotipia alcohólica. Y eso me da pie como para que miremos que hay algunas enfermedades desde el punto de vista psiquiátrico que están asociándose mucho con esas relaciones tóxicas o esas relaciones que no son sanas, que es, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado, la depresión, el trastorno afectivo bipolar, algunas manifestaciones psicopáticas o sociopáticas de las personas con unas psicopatías o sociopatías también pueden comenzar a tener unas relaciones que no son nada sanas, sino por el contrario resultan tóxicas para la persona o para las personas. Y allí entonces empieza como a clarificarse otro componente,
Y el componente es, por ejemplo, que la relación empieza a fundamentarse en una dependencia. Entonces ahí es donde lo unimos con lo que hablamos de las adicciones o la dependencia. Uno también puede ser un adicto emocional, o sea, tener una dependencia emocional. Está muy bien descrito y eso empieza precisamente lo que hacen los videojuegos, lo que hace el teléfono celular, lo que hacen las sustancias, que es llegar a llenar un vacío o a tratar de tapar o de ocultar unas debilidades o falencias que la persona tiene, lo empieza a ocultar y lo empieza a disimular una relación que aparentemente es una relación agradable o es una relación entre personas, pero que en el fondo parece corresponder a buscar una solución dentro de unas alteraciones que la persona tiene y creen que era hacer la solución, pero termina siendo un problema adicional porque se genera esa relación tóxica o se genera una dependencia emocional de la cual es difícil de identificar y también es necesario pues abordar adecuadamente para que las personas se puedan liberar de ella. Bueno, muy bien, yo quiero devolverme un poquito a esa tipificación de estas enfermedades psiquiátricas o psicológicas que tienen una relación directa. Entonces resulta que uno se enamoró de un personaje que tiene un trastorno de ansiedad generalizado, por decir algo. Y esa persona, ¿cuáles son esas características para yo identificar que él está enfermo? Y no es que está enfermo de amor, sino que está enfermo de verdad, tiene un problema psiquiátrico, para poder saber si esas relaciones pueden ser viables en el futuro o no. Porque si yo estoy con ese personaje que me muestra, que me ama, que me adora, que al principio es muy difícil de establecer, porque el amor todo lo permite, y en esta primera etapa del enamoramiento más, ¿dónde se prenden las alarmas y cuándo tengo que consultar? Lo que pasa es que hay algo que es muy difícil como de diferenciar y mirar el límite en cuanto a las relaciones, porque hay algo muy importante y es que nuestras relaciones en Occidente en general las hacen establecer o nos las quieren mostrar o hacer mirar desde el punto de vista de la pertenencia del uno hacia el otro. Un machismo, No tanto un machismo, porque también puede ser desde la mujer hacia el hombre, de que quiere estar pendiente de todo, saber todo e incluso controlar todo. Entonces es como de que la persona en la relación que yo establezco con ella me pertenece, entonces me pertenece su tiempo, me pertenece su celular, me pertenece sus momentos, etcétera, etcétera. Entonces por eso, o sea, ahí eso es más importante, comenzar a identificarlo. Una relación debe basarse en la confianza, en la tranquilidad, en el compartir, en el respetar, porque independientemente de la relación que se tenga, las personas tendrán algunos pequeños momentos o pequeños espacios de independencia que no van a estar directamente como vinculados a la relación. No es la relación no puede caer en ese totalitarismo de tiempo, pensamiento, lugar y comunicación que la persona cree que el otro le debe en un momento determinado. Entonces, desde ahí es que hay que empezar a identificar, porque es que de ahí empiezan a darse entonces ese tipo de relaciones anómalas que son de la parte conductual o comportamental, que pueden tener como sustrato algunas alteraciones psicológicas. La persona puede ser un poco ansiosa, la persona no tener el trastorno de ansiedad generalizado, que el trastorno de ansiedad ya es una enfermedad como tal. O sea, cuando se van profundizando o agudizando este tipo de manifestaciones, es que hay que empezar a pensar que la persona está enferma. Pero antes de eso, se van a dar manifestaciones muy sutiles. No, es que yo te quiero tanto, entonces, por ejemplo, llaman a la persona al celular 10 veces, pues si no le contesta lo llaman otras 10. O sea, la persona, digamos, ese tipo de situación es una situación que es anómala o alterada. Se prenden las alarmas ahí. Pues es una alarma porque es que es una persona que, por ejemplo, puede estar ocupada, una persona que en el momento no puede contestar, que puede estar atendiendo, si está trabajando atendiendo a un cliente, si está haciendo otro tipo de cosas. No tiene que pensar que es que, mire, no me quiere contestar porque ya está con otro, con otra, porque ya se voló, porque pasó esto. Ahí es donde eso empieza a prender las alarmas de que no es una relación tranquila. O sea, si no me contestó es porque tiene una razón para no contestarme y no necesariamente debo irme yo a pensar negativamente porque empiezo yo a cargarme de todas esas energías negativas y empieza a hacer una relación
que en vez de generarme esa tranquilidad me va a generar ansiedad y se convierte entonces en una relación tóxica. En ese caso, ahí es donde hablaba ahorita de esa víctima o victimario, la pareja perfecta, ¿cierto? Cuando este la llama 11 veces y ella no le contesta porque está ocupado o viceversa, y él después justifica o ella justifica el hecho de por qué no le contestó, ahí es el momento de pararlo y de poner los dos puntos sobre las íes, dar esas explicaciones, extiende el problema. Es que el dar las explicaciones, digamos, es darle la razón a la otra persona. O sea, ahí es donde deben sentarse a conversar tranquilamente, pausadamente, es decir, ve, si en algunas circunstancias no puedo contestarte, es porque estoy en mis actividades laborales, estoy en mis compromisos, estoy en tal otra, o en algunos otros momentos independientes, porque por ejemplo, mire, hay personas, por ejemplo, que por cuestiones de su trabajo, de estudio, lo que sea, pues están en algunas actividades y durante un tiempo X no pueden contestar y no pueden atender a cualquier otra persona, no necesariamente a su pareja. Entonces, si uno empieza a dar la explicación, eso va a reforzar la conducta de que la persona entonces la próxima vez va a necesitar o dar otra explicación o la otra persona va a pedir más razones, más explicaciones. Entonces se vuelve un círculo vicioso, una bola de nieve y empieza a generar entonces más ansiedad, más demanda, menos tolerancia en cuanto a la demanda de estar comunicado con el otro. Mira, a mí me han dicho pacientes, muchachos, jóvenes, no, doctor, vea, en mi consulta, doctor, espérame que le toque contestar a mi novia, porque no me quema el celular, imagínense, me quema, es que me quema, y me quema es porque le manda 10, 12, 15 llamadas. Entonces yo le dije, ojo, ese no es el tipo de relación, porque mira, a pesar de que vos de pronto puedes tener consumo de alguna otra cosa, este tipo de relación tuya no te está trayendo tranquilidad. Y eso puede ser un factor coadyuvante a tu problema. Entonces, por ejemplo, vos te relajás o te distensionás un ratico, trabándote con algo, porque es que la relación te mantiene al tico del piso y te mantiene muy tensionado, estresado. Tienes que mirar digamos, qué te está aportando y que realmente te acompañe y que sea algo bueno para que lo sigas fomentando, y de lo contrario te la tienes que replantear o conversar muy claramente con la otra persona. ¿Hay algún tipo de relación entre una adicción, el alcoholismo, el tabaquismo y las relaciones adictivas? Sí, claro, es que mira, por eso te digo, tienen como un sustrato. ¿Qué sustrato común tienen? Si yo tengo vacíos emocionales, si yo tengo trastornos de ansiedad, aislamiento, soledad, si yo tengo inhibición, cohibición, yo tengo una personalidad retraída, timidez. Entonces yo en una timidez, si logro establecer una relación, esa relación me va a copar como todo ese vacío que yo tenía, entonces me puedo volver yo supremamente intenso con la persona y voy a querer estar hablando con ella y estar pendiente. O lo mismo le puede pasar con la sustancia. La sustancia, hay gente, por ejemplo, que es muy tímida, pero se da 2 o 3 fumaditas de un marihuano, de un baretico, de un porro o de cannabis, como lo llaman, y entonces se desinhibe y socializa, ¿cierto? Entonces, el puente entre el hablar y conversar y la socialización puede ser el efecto de la sustancia, o si la persona encontró esa relación le sirve como para sacar toda esa inhibición que tiene, pero se le puede ir al extremo porque se vuelve entonces supremamente intenso y muy persistente con la relación, porque le está llenando como toda esa soledad, todo ese vacío, toda esa carencia de afecto y todo. Entonces ahí es donde deben mirar muy tranquilamente, incluso no en una, digamos, no en medio de una discusión, sino cuando estén lo más relajadito y tranquilos posible, de hablar de lo sana o no que es la relación, de lo equilibrada que es y de las cosas buenas. O sea, uno tiene que hacer como un checklist de las cosas buenas que le están dando y de las cosas no tan buenas que está generando la relación, para ver qué puede intervenirse y cómo se puede mejorar. Bueno, aquí hay una pregunta que siempre me soñé hacer, y es, ¿se puede tener medicamento para un despecho? O sea, uno puede llamar a un toxicólogo, me estoy muriendo de despecho, me duele yo no sé en dónde, porque uno le duele como en todas partes, como en ninguna parte, como que uno no sabe ni dónde poner eso. ¿Se puede llevar un despecho más llevadito? Es que hay algo, ¿verdad? Esa pregunta es muy chévere, muy importante. ¿Por qué? Porque es que hay intoxicaciones del cuerpo, hay intoxicaciones del alma. Ajá.
¿sí? Y la persona que con una dependencia emocional o con una mala relación o con una relación tóxica o disfuncional, pues puede tener intoxicado su alma. Y una de las principales cosas en un despecho es la persona ser escuchada y ser escuchada con amor, con comprensión. Algo que yo hago mucho con mis pacientes es comprenderlos desde su lenguaje, comprenderlos desde su situación. O sea, yo no entro a juzgarlos, yo entro a escucharlos y a procurar entender o su situación de relación interpersonal o su relación de consumo, en las razones por las cuales lo está diciendo, como para ponerme en los zapatos de esa persona y ver si en la devolución que yo le puedo hacer le puedo aportar algo, pero sin juzgarlo. Entonces, en un despecho, mira, ¿por qué los cantineros son muy buenos para los despechos? Porque la gente va a que le sirvan un trago, a conversar con el cantinero y el cantinero medio le pone cuidado, te sirvo el otro, hombre, ¿cómo así que la muchacha me manejó mal con vos? Tal, o sea, así. Y sin embargo, la persona sintiéndose escuchada, así sea parcialmente, se desahoga. Entonces, eso mismo es lo que digo yo, en los pacientes que tienen esos tacos, de esos despechos y de esas intoxicaciones del alma y esa toxicidad cargada de tanta emoción. Miren, estos días he tenido yo una chica con una cantidad de enfermedades médicas, físicas, pero además a raíz de esas enfermedades físicas me desencadenó una adicción a pastillas porque le mandaban las pastillas para controlar esas enfermedades y no le controlan. Entonces yo simplemente cuando llegó a mi consulta la noté con una cara muy triste. Yo le dije, mira, te veo muy triste, habla. Y ahorita hablamos de los medicamentos. No paró de llorar 20 minutos, porque empezó a llorar y a hablar. O sea, a botar previamente la desintoxicación del alma. Y ya en los últimos minutos de la consulta hablamos ya de los medicamentos y de las cosas. Entonces yo le dije, mira, tú estás enfermita de cosas orgánicas y además estás adicta pues a estas pastillas, pero te está doliendo el alma. Y me dice, sí, me siento sola, me siento muy aislada, me siento no valorada, me siento no comprendida, me he preocupado mucho por los demás y no me he mirado a mí. Y yo, ahí está. Entonces tú lo llenas, o te aparece una enfermedad o te tomas una pastillita y la pastilla, como tú misma me dices, te hace olvidar de todas esas angustias un ratico. Entonces ahí es donde está. Entonces yo creo que lo mejor para un despecho es ser escuchados, ser entendidos, ser comprendidos, y uno le puede hacer la devolución. Ya si aparecen algunas manifestaciones, pues uno lo tratará de acuerdo con las manifestaciones o con el diagnóstico que se pueda encontrar. Pero no hay pastilla para el despecho, malas noticias. Hay que vivirlo y hay que procesarlo y hay que conversarlo como se tiene que hacer. Bueno, si una persona tiene alguna de estas enfermedades de base, ¿es capaz de superar su enfermedad de base y sostener una relación que pueda ser duradera en el tiempo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Claro, mira, hay algo muy importante, porque de ese tema no hemos hablado, y es, hoy en día en lo que son las dependencias emocionales, hoy en día en esas relaciones tóxicas y hoy en día en lo que son las dependencias en general a videojuegos o a dispositivos electrónicos o a cualquiera de las sustancias, generalmente hay lo que llama el diagnóstico dual. Hay otra enfermedad de base. Hay una depresión, hay un trastorno afectivo bipolar, hay el trastorno de ansiedad generalizado como de las principales. Hay algunas características o tipos de personalidad que las personalidades se pueden como identificar como tal, qué tipo de personalidad, y modular o moldear. No cambiarla, pero sí modularla en el sentido de cómo reaccionar y cómo comportarse uno con respecto de ciertas situaciones y de ciertas circunstancias. Entonces sí es posible como el mirar, si se hace un diagnóstico como tal, y al identificarlo, pues darle el tratamiento correspondiente adecuado. Es posible, o es muy usual, mejor, empatar una relación tóxica con otra, y parecer que es un imán. Ahorita yo quisiera como vincular estos dos temas. Cuando se hacen videojuegos, hay una cosa que se llama el octógono de la gamificación, que es un personaje, es un experto en creación de videojuegos,
y habla de los sistemas de gratificación. Entonces, da el sentido de épico, el sentido de grupo. Bueno, tiene 8 elementos, pero me impresiona mucho que tenga, o sea, que esté tan bien pensado y que esté tan bien estructurado, que tenga este esquema mental. Buscan las personas que esas mismas ansiedades, esas mismas angustias, esos mismos sentimientos épicos de querer salvar al otro, de querer sentirse acogido por el otro, se puedan, digamos, fusionar en una relación. Hay algo bastante interesante en lo que mencionas. Nosotros no debemos olvidar, o incluso quienes no han caído en la cuenta, todos estos juegos son diseñados desde el neuromarketing, o sea, desde modular o manipular nuestro cerebro o el cerebro de quienes vayan a estar al frente de estos videojuegos para despertarles gratificación y recompensa, despertarles la emoción, la necesidad o el sentido de estar conectados con ellos, e incluso la obsolescencia programada que tienen, y es que pasar de un nivel, y eso le va generando más necesidad y más expectativa, o por ejemplo, las actualizaciones de los mismos juegos, que tienen un periodo de vida útil, generalmente menos de un año, para traer la nueva versión y generar, o sea, eso va escalando precisamente en esa conexión y en la activación de nuestros sistemas. Eso está muy bien pensado. Y lo mismo es en las relaciones. O sea, en las relaciones, por ejemplo, cuando yo mencionaba ahorita algunas, por ejemplo, como psicopatía, sobre todo el sociópata es una característica bastante particular o interesante, porque es muy inteligente y es muy calculador en cada una de sus actuaciones para esperar una respuesta X de la otra persona para manejarla. Y por ello hay personas con esas sociopatías, pues que llegan a donde quieren llegar, a los sitios más altos, importantes, en fin, pero pueden simultáneamente estar manejando o manipulando relaciones interpersonales, o manejando sus jefes, o manejando a la persona que quiera, y quienes de pronto le conocen como esas manifestaciones o esas manipulaciones, pues saben que la persona no es ese ángel o esa persona tan perfecta como aparenta ser, sino que detrás subyace esa persona para mirar el tipo de reacción emocional y jugar con las emociones y las reacciones de las personas que están cercanas a él. Bueno, las personas que quieran salir de una relación tóxica, ¿qué pasitos tienen que dar? Porque al principio se hace muy difícil, porque están comprometidas muchas emociones, todo el mundo te lo dice, tú lo sabes, tú lo sientes, pero hay una relación ahí del amor y del apego, que también me parece muy importante que lo hablemos, que es ese apego que a veces es difícil de establecer cuándo es amor y cuándo es apego. ¿Qué tienen que hacer? Comenzar como por lo más pequeñito. No, es que, mire, hoy en día hay muchos terapeutas de pareja, psicólogos especialistas en terapia de pareja o en evaluación de pareja, como para poder ver qué tan equilibrada y adecuada está la relación, y mirar si hay que hacer correctivos o no. Y si no, empezar entonces a trabajar lo que es el desapego y a trabajar como todas las alteraciones que se puedan presentar en ese tipo de relación. Y hay un concepto muy importante también, que por ejemplo, uniéndolo con el de las adicciones, y es cuando decías, por ejemplo, que una persona cae de una relación tóxica a otra, a las personas a veces cuando establecen un papel de lo que llaman codependientes o coadictos en las adicciones, y es, pero tan raro que yo siempre tengo relaciones o me engancho con un alcohólico, por ejemplo. Entonces tienen que mirar qué es lo que está pasando, por qué esa figura. Si por ejemplo yo como persona quiero ser salvadora de alguien, entonces siempre busco es el que tenga el problema, y lo estoy haciendo de manera inconsciente, no consciente. Por eso es muy importante como pedir asesoría o de un terapeuta de familia, un psicólogo, un profesional especializado para evaluar todo esto. Y en los grupos de apoyo, por ejemplo, hay grupos de apoyo como Al-Anon o Narcanon, que le enseñan a las personas con una filosofía de vida bastante interesante, como identificar, primero, el por qué está acercándose como a esa persona adicta. Y en segundo lugar, el que sepa cómo establecer su verdadero rol, liberarse de la enfermedad de la otra persona, entregársela a la otra persona para que la otra persona la enfrente adecuadamente,
Y eso mismo es válido también para las dependencias emocionales o el apego. El que si la otra persona es insegura y todo eso, entonces yo ser más firme, más seguro en lo mío y mirar si el inseguro es el otro o en fin, el poderle entregar para que haga un adecuado acercamiento y un tratamiento de acuerdo a las necesidades que tenga. Esta pregunta, y con eso cerramos infortunadamente porque otra vez se nos acabó el tiempo, es, y eso va a parecer exagerado en serio, y es, uno debería cuando está empezando a salir con alguien, hacer ciertas consultas para saber si esa relación tiene futuro o no. O sea, parece muy exagerado, pero por ejemplo, hace poquito yo hice un examen, digamos, de la lectura del cerebro que se llama el Bessinger, que es para saber cuál es el lado dominante del cerebro, con qué hemisferio se piensa mejor, y hay unos que están en el lado opuesto de esa manera de pensar, y definitivamente no funcionan las relaciones en el que aquello de los polos opuestos se atraen y todo eso. Se debería tener como una pequeña acercamiento a ese tipo de cosas, o ya es muy exagerado y... No es que sea exagerado, ¿sabes algo? Y es, hoy en día se está desarrollando mucho. Por un lado, lo genético, te voy a decir, ya lo genético, por ejemplo, a ti te están estudiando, en Europa está muy desarrollado ya el estudiar genéticamente qué predisposición o qué riesgos vas a tener de desarrollar enfermedades físicas, incluso psicológicas o mentales, o sea, con el estudio genético. Ya nosotros aquí tenemos, por ejemplo, unos exámenes genéticos para ver una respuesta adecuada o no, o tolerancia a medicamentos, sobre todo desde el grupo de vista de los medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, que llama la farmacogenética o farmacogenómica. Y lo otro, lo ideal es que debamos llegar a eso. Por ejemplo, la gente se hace anualmente chequeos para el corazón, para el hígado, para los riñones, para el páncreas, para todo eso, pero nadie se hace chequeos psicológicos como está. O sea, nosotros como estamos equilibraditos para empezar una relación, para empezar un trabajo. Pues ahora en los trabajos hacen algunas evaluaciones o test, pero que son validados y estandarizados, ¿cierto? Pero la gente no se está mirando esa parte antes de comenzar una relación, antes de comenzar, porque ahí va a entregar mucho de sí. Es que comenzar a vivir diferente, a vivir con lo que realmente importa en conocimiento, aprovechándose de la ciencia, de los expertos, pues que para eso están. Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo otra vez, una lástima. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Ya saben, si quieren que hablemos de un tema en específico, nos dejan sus comentarios, nos dejan sus opiniones de este programa. Las preguntas que tengan posteriormente le diremos al doctor Hugo que las conteste. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí y esperamos vernos pronto.